2015年のワールドシリーズにおいてロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が披露したパフォーマンスはまさに球史に残る伝説となりました。最速160キロ近い剛速球と打者の手元で鋭く消えるスプリット、そして3500回転を超える魔球カーブを操るその姿は全米に衝撃を与えました。契約当初は3億2500万ドルは高すぎると懐疑的だった現地メディアや解説者もワールドシリーズで参加し、防御率1.02を記録し MVP に輝いた彼に対し、ドジャースの歴史的バーゲンセールだったと絶賛の嵐に変わっています。ここからはその様子を字幕付きでご紹介します。Moto didn't just arrive in the MLB, he announced himself. 150 years ago, now Japan has given back. 82 players you mentioned have come from Japan to the big league. Opening day against the Cubs in Tokyo, 5 innings, 1 run, 4 strikeouts, and a win. Dodgers win on opening day in Japan. Just a taste, but already you could feel it. This was the guy who was going to redefine October heroics. By April, he had stepped up another level, 43 strikeouts in 34 innings. A 1.06 ERA over 6 starts in the National League Pitcher of the Month honors. That's not hype, that's numbers. That's dominance. The accolades kept piling up. An all-star nod, a top 3 Cy Young finish, and when the postseason hit, Yamamoto was untouchable. 1.57 ERA, 26 strikeouts in just 2 games. And it wasn't just pitching. He made plays that would leave casual fans and analysts alike scratching their heads. Like snagging a 106-mile-per-hour line drive straight at him. Off the bat, 106 miles an hour here from Sean. Yamamoto had the glove in the right spot. 3 wins, 1.02 ERA, 15 strikeouts, and World Series MVP honors. Back-to-back champs for the Dodgers. Yamamoto had rewritten the narrative in less than a year. And just to top it all off, you got to see him in his own words during the World Series celebration. Nervous charm, excitement, and the joy of a man who worked relentlessly to prove himself on the biggest stage. 1 season prior, he was the next Japanese flop. Now, Rich Eisen is singing his praises. If there was going to be a Game 7, it would be because of Yamamoto. Fans are mesmerized, and the MLB has a new generational talent. So after all of this, is Yoshinobu Yamamoto a generational talent, or is there still a shadow of doubt? Durability? Check. Command? Check. Intangibles? Yeah, he's got them. In an era obsessed with social media opinions, Yamamoto proves that metrics, talent, and mental fortitude speak way louder than any kind of hype. Just take a look at this board. There's zero doubt that Yoshinobu Yamamoto is MLB proof. The numbers just don't lie. The dominance is real. But for the sake of conversation, let's bring back that contract talk. His $325 million contract, coming in at $27 million AAV, had a lot of fans and pundits holding their breath. And the question on everyone's mind was simple. Is he actually living up to that insane price tag? Well, let's break it down. The simple answer, yeah. The complex answer, still yeah. No matter how you slice it, Yamamoto is making the Dodgers look like geniuses. Every start, every high-leverage situation, every October moment, he's proven the contract was worth every penny and then some. By 2026, Yamamoto will just be 27 years old. That's not ancient. That's the peak window for a pitcher. And when you combine that with his already ridiculous arsenal, a mid to upper 90s fastball, a splitter that disappears mid-flight, a curveball that spins like a tornado, well, you start to realize just how scary this really is. Yamamoto isn't just dominating hitters, he's changing the conversation about Japanese pitchers in the MLB. Before him, people hesitated to invest huge sums in international pitchers, wondering if the transition would just be too difficult, if the pressure would crush him, if the arm would break under the workload. A guy who dominated the MPB for 3 straight seasons, racked up MVPs, Sawamura Awards, Triple Crowns, and multiple no-hitters, comes to the biggest stage in baseball and doesn't just survive, he flourishes. And he does it while handling pressure situations, playoff innings, and the insane spotlight of the MLB. That's why this isn't just impressive, it's scary. And it all culminates in the Dodgers' back-to-back championships and World Series MVP honors for Yamamoto.
So here's the scary truth in one sentence. Yoshinobu Yamamoto isn't just a star, he's a En la Serie Mundial de 2025, todo el planeta del béisbol fue testigo de algo que parecía imposible. Los Dodgers estaban al borde del colapso, el bullpen exhausto y la presión cayendo sobre cada lanzamiento. Pero fue entonces cuando Yoshinobu Yamamoto dio un paso al frente. Con la serenidad de un monje y la precisión de un samurái, caminó hacia el montículo como un guerrero que entra a un campo de batalla. En una postemporada donde cada inning contaba como una vida extra, este lanzador japonés dominó como si jugara bajo un código propio, uno forjado en silencio en la disciplina y en el control absoluto de la mente y el cuerpo. En el juego 6, con la presión de un equipo entero sobre sus hombros, Yamamoto lanzó 6 entradas repletas de temple y precisión, como si cada lanzamiento fuera parte de un ritual. Su rostro inmutable, su respiración pausada y su comando casi inhumano. Los bates enemigos parecían perder fuerza frente a su serenidad. Pero lo más increíble llegó después. Con apenas un poco de descanso y con el cuerpo agotado, pidió la pelota nuevamente para el juego 7. Entró como relevista en el momento más crítico y cerró el juego con 3 entradas de puro dominio, permitiendo apenas un hit, llevando a los Dodgers a la gloria. Allí, frente a millones de espectadores, Yoshinobu Yamamoto no solo ganó el MVP de la Serie Mundial, demostró que la disciplina japonesa no es una simple costumbre, sino un código, uno que combina serenidad, precisión y una resistencia mental que pocos en el mundo pueden entender. Pero lo curioso es que no es la primera vez que Yamamoto se comportaba como un guerrero samurái. Apenas era un adolescente cuando tomó la pelota en los últimos innings de un partido para darle la victoria a su equipo. Años atrás en Japón ocurrió algo casi idéntico. En un juego clasificatorio para un torneo nacional, su equipo estaba al borde de la eliminación. Entonces, el joven Yoshinobu subió al montículo en relevo para lanzar las últimas 2 entradas. Y en su último turno lanzó una recta perfecta, tan precisa que el público quedó en silencio. Los entrenadores decían: "Nunca olvidaré ese lanzamiento". Aquel instante no solo reveló su talento, sino también su mentalidad, la de un guerrero que no tiembla ante la presión, la de un samurái que domina su mente antes que su brazo. Por eso, cuando hoy lo vemos lanzar con esa serenidad inquebrantable, no es casualidad, es el resultado de años de disciplina, de madrugadas repitiendo movimientos hasta alcanzar la perfección. Su historia no comenzó en Los Ángeles, empezó en Japón, con un niño que creía que la perfección no se busca, se entrena. Yoshinobu Yamamoto nació el 17 de agosto de 1998 en Bizen, una tranquila ciudad japonesa. Desde pequeño, el béisbol no solo fue un juego, fue una especie de refugio. Empezó jugando en la primaria como tercera base y receptor. No destacaba, no tenía un brazo prodigioso ni un físico imponente. Era solo otro niño más, uno que, según él mismo recuerda, lloraba por todo. Recuerdo que un día lloré porque no encontraba mi lonchera en la mochila, decía entre risas. Pero detrás de esa anécdota inocente había un rasgo que lo acompañaría toda la vida. Odiaba perder. Cada derrota lo hacía llorar, y aunque nadie lo sabía entonces, esas lágrimas eran el primer entrenamiento de su espíritu competitivo. En la secundaria las cosas no fueron distintas. Era pequeño, frágil y mucho más delgado que el resto. No era titular, no era el prospecto al que todo el mundo estaba viendo. Mientras otros ocupaban los puestos principales, Yamamoto observaba en silencio, analizaba, esperaba su momento. Y cuando terminaban los entrenamientos, él se quedaba, practicando ahí solito, lanzando una y otra vez hasta que la noche caía sobre el campo. Esa soledad fue su dojo, su campo de batalla mental. En su tercer año de secundaria, finalmente lo dejaron ser parte del roster principal, no como estrella, ni siquiera era abridor. Era el último juego clasificatorio para un torneo nacional. El equipo estaba al borde de la eliminación, y fue entonces cuando su entrenador, sin muchas opciones allí, lo llamó. Yoshinobu subió al montículo para lanzar las últimas 2 entradas. El estadio era pequeño, pero el silencio era absoluto. El último bateador se paró en el plato. Yamamoto respiró profundo y lanzó. Una recta perfecta. Fue un lanzamiento tan exacto, tan limpio, que todos los entrenadores recordaron ese instante durante años. Nunca olvidaré ese lanzamiento, decía. Aquel día, Yoshinobu Yamamoto no solo mostró su talento, mostró una mente entrenada para el control absoluto. Y aunque nadie lo sabía todavía, ese niño delgado y callado estaba a punto de forjar el carácter que lo convertiría en el samurái más temido del montículo. Fue en la preparación de su nueva etapa en la secundaria cuando 日本プロ野球 NPB で3年連続沢村賞と投手3冠を達成し、MLB 移籍後もサイ・ヤング賞、サイ・ヤング候補として根を馳せた山本由伸投手ですが、1年目の故障や契約金のプレッシャーを乗り越え、2025年シーズンにこれほどの進化を遂げるとは誰が予想できたでしょうか。
レギュラーシーズン防御率 ER は2、49、201奪三振、高い貢献度を示す R といった圧倒的なスタッツもさることながら、ポストシーズンにおけるかの勝負強さは特筆に値します。特に、ワールドシリーズ第6戦での先発から、わずか1の休息で、第7戦の最終局面にリリーフ登板し、満塁のピンチをしのいで、胴上げ投手となった姿は、まさに、ランディ・ジョンソン級の伝説的パフォーマンスでした。この歴史的体感により、日本人投手の市場価値や育成システムの優秀さが改めて証明され、今後の MLB 全体の契約戦略にも大きな影響を与えるでしょう。皆さんは、山本投手のこの伝説的なリリーフ登板と、ワールドシリーズ、MVP 獲得について、どう思われますか？動画を最後までご覧いただきありがとうございます。山本由伸投手のさらなる活躍を期待する方は、ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。